¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Impacto Económico. Vamos de inmediato a repasar nuestros titulares. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, reiteró su defensa sobre la venta de empresas públicas del país, alegando déficit comercial de las mismas. En breve, más detalles sobre el pretendido remate gubernamental del Ejecutivo brasileño. En nuestro segmento En Contexto vamos a revisar un trabajo de investigación sobre los daños ocasionados por las medidas coercitivas de los Estados Unidos sobre la economía de Venezuela. También les contaremos que China se compromete a seguir llevando a cabo una cooperación ganar-ganar con la comunidad internacional, manteniéndose comprometida con la política de apertura. En Economía 360 le ofrecemos los detalles. Comenzamos con esta información. El mandatario de Brasil, Jair Bolsonaro, expresó que defiende las privatizaciones de las empresas estatales con el déficit en el país. El presidente de este país sudamericano dijo en un comunicado que el Estado está hinchado y debe deshacerse de sus empresas deficitarias. El mandatario brasileño aseveró que las estatales pueden ser mejor administradas por la iniciativa privada. Y en ese sentido, Bolsonaro aclaró que privatizar una compañía del Estado implica no solo conceder su administración a la iniciativa privada, sino que sea aprobada por el Congreso. Asimismo, detalló que el frente de su gestión corresponde a la responsabilidad fiscal y el límite de gastos. Por otra parte, la petrolera brasileña Petrobras es un ejemplo, de privatización que el mandatario espera vender antes de finalizar su periodo presidencial. En Uruguay, los trabajadores del sector de la salud están exigiendo mejores condiciones laborales frente a la crisis sanitaria de la COVID-19. La Federación de Funcionarios de la Salud Pública de este país exigió además un aumento del presupuesto para este sector. Según los profesionales del área, las manifestaciones se extenderán durante 4 días, todo esto con el fin de que el gobierno de Luis Lacalle Pou atienda los reclamos de este sector. Asimismo, la federación indicó que rechazan la flexibilidad laboral propuesta por el mandatario, que contempla una reducción del 15% del presupuesto del sector de la salud. Sin embargo, el mandatario anunció que en los próximos días el gobierno presentará un proyecto de ley de presupuesto al Congreso para que sea debatido. El gobierno de Cuba y el Sistema de Naciones Unidas firmaron un convenio marco que establece la cooperación entre el país caribeño y las diferentes agencias, fondos y programas del organismo internacional en temas de desarrollo sostenible para el periodo 2020-2024. El convenio fue suscrito en la ciudad de La Habana y constituye el instrumento más importante para la planificación e implementación del trabajo del sistema en cada nación. Específicamente en la isla se va a centrar en áreas del gobierno eficaz, medio ambiente y gestión de riesgos de desastres, así como en la transformación productiva y el desarrollo humano con equidad. Asimismo, la coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas en Cuba, Consuelo Vidal, anunció que la organización va a presentar próximamente un plan de respuesta al impacto de la actual crisis sanitaria para los siguientes 18 meses. México registró pérdidas millonarias por la paralización de los cruceros desde marzo debido a los efectos para mitigar la pandemia de la COVID-19. En un comunicado, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicio y Turismo dijo que el país dejó de percibir $181 millones por la suspensión del arribo de cruceros debido a la pandemia. En ese sentido, el presidente del organismo, José Manuel López, señaló que México está recuperando la actividad turística que hasta el año pasado generaba unos 10 millones de empleos entre directos e indirectos. Asimismo, el informe reflejó que desde mediados de marzo dejaron de arribar a los puertos mexicanos 559 cruceros, cerca de 1.849.000 turistas.
En ese contexto, el presidente municipal de la isla turística de Cozumel, Pedro Joaquín, señaló que prevén se reinicien las operaciones de cruceros en el mes de octubre. Sin embargo, se requiere la aprobación del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. Solo para Cozumel, las pérdidas del sector ascienden los 181 millones de dólares y unos 12.000 empleos menos vinculados a este sector. Estados Unidos suspendió los vuelos charter adicionales a Cuba para incrementar la presión económica. Así lo titula el portal web Russia Today, allí en pantalla. Dice lo siguiente en el interior de esta noticia. El secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, anunció la suspensión de los vuelos charter adicionales hacia Cuba bajo el argumento de que el gobierno cubano utiliza los fondos de viajes y turismo para financiar sus interferencias en Venezuela. En ese sentido, la decisión de esta suspensión entrará en vigor el próximo 13 de octubre y es considerada como una medida de presión económica a esta isla caribeña por parte de la Casa Blanca. Esta nueva medida se incluye en la serie de sanciones que Washington aplica a la isla desde enero de 2019. Las medidas excluyen los vuelos charter públicos autorizados hacia y desde La Habana y otros vuelos privados con fines médicos de emergencia y de rescate que sean considerados de interés para el país norteamericano. Tiempo de establecer una primera pausa. En nuestro segmento En Contexto vamos a ampliar el alcance de las medidas coercitivas que impone los Estados Unidos a Venezuela y sus efectos en el plano económico de esta nación sudamericana. No se aparte, le contamos los detalles al regreso de esta primera pausa. Las medidas arbitrarias que aplica el gobierno de Estados Unidos a Venezuela desde el año 2015 impide el pleno desenvolvimiento del aparato económico de este país sudamericano. Además, dichas acciones someten a la mayoría de la población a la disminución de unas condiciones de vida digna. Al respecto, la agencia informativa Prensa Latina nos ofrece el siguiente trabajo de investigación. De acuerdo a la agencia Prensa Latina, la guerra económica de Estados Unidos contra Venezuela, implementada a través del bloqueo de activos y medidas coercitivas unilaterales, constituye el principal lastre al desarrollo del país suramericano. La misma está articulada en complicidad con un sector radical de la oposición y está dirigida a provocar la asfixia de la economía venezolana para generar una explosión social que conduzca a un cambio de régimen en la nación bolivariana. En opinión de la economista Pascualina Curcio, resulta imposible cuantificar todas y cada una de las afectaciones de la guerra que el imperialismo estadounidense ha impuesto a Venezuela. De acuerdo a datos actualizados, la política de sanciones y despojo de activos en el extranjero ocasionó a la economía venezolana una pérdida estimada en 194.000 millones de dólares solo entre 2016 y 2019. El monto equivale a aproximadamente 16 meses de producción nacional y resultaría suficiente para efectuar el pago de la deuda externa del país, calculada en 110.000 millones de dólares según el Banco Central de Venezuela, o para importar alimentos y medicamentos durante 45 años. Agregan que las pérdidas económicas se derivan de los activos y cuentas del Estado venezolano bloqueados o saqueados en el exterior, así como todos los ingresos que el país dejó de percibir debido a las restricciones a las exportaciones, en especial por el ataque directo al sector de los hidrocarburos. Este estudio de Prensa Latina también indica que las sanciones de los Estados Unidos contra Venezuela afectan los ingresos y la producción de la industria petrolera de este país sudamericano y también a la población venezolana.
El estudio de la agencia Prensa Latina muestra la opinión de la economista Pascualina Curcio, quien recordó las palabras del ex embajador de Washington en Caracas, William Brownfield, cuando admitió el impacto directo de las sanciones a la empresa estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA, en la alimentación, seguridad y salud pública, lo cual aceleraría el colapso del gobierno. En ese contexto, la experta destacó que el sector de los hidrocarburos genera el 95% de las divisas de la nación suramericana por concepto de las exportaciones y su disminución afecta por ende las importaciones de insumo, repuestos y maquinarias para la producción interna. El bloqueo comercial y financiero contra PDVSA, la dificultad e imposibilidad de comprar repuestos e insumos, unidos a las trabas financieras, influyeron en una caída del 64% de la producción de petróleo en Venezuela de 2,8 millones de barriles diarios en 2013 a alrededor de 1 millón en 2019. Asimismo, en igual periodo, las exportaciones petroleras cayeron en 78% al pasar de 85.000 a 19.000 millones de dólares anuales. Las medidas coercitivas de Washington se notaron más en medio de la pandemia del coronavirus, con un marcado déficit en el suministro de gasolina, situación que se tradujo en interminables colas en las estaciones de servicio y obligó al Ejecutivo venezolano a adoptar medidas de emergencia para mantener en funcionamiento sectores esenciales. Sin embargo, la crisis se solventó gracias al apoyo del gobierno de Irán, con el envío de varios buques cargados con gasolina y aditivos para reactivar la capacidad de refinación del país suramericano, aunque Washington respondió con nuevas sanciones contra tanqueros y navieras iraníes para dificultar el intercambio. Otra faceta de la asfixia económica contra Venezuela, según el estudio de Prensa Latina, tiene que ver con el robo de los activos, con el apoyo brindado por la administración Trump el 23 de enero de 2019 a un pretendido gobierno paralelo, liderado por el hasta entonces diputado Juan Guaidó. El bloqueo de cuentas y despojos de activos derivó en elevados perjuicios para el Estado y también para el pueblo venezolano. Esto condujo a la aprobación ilegal de la corporación Citgo, filial de Petróleos de Venezuela en territorio estadounidense, acción que le costó a Venezuela nada más y nada menos 11.000 millones de dólares en pérdidas por dividendos congelados. También se suma el caso de Novo Banco de Portugal, donde en 2019 fueron secuestrados más de 1.700 millones de dólares destinados a la compra de medicinas, alimentos, vacunas, insumos industriales, semillas y fertilizantes. Igualmente, una corte británica de primera instancia desconoció el derecho y propiedad de Venezuela sobre 31 toneladas de oro de sus reservas internacionales depositadas en el Banco de Inglaterra. Tiempo de establecer una nueva pausa a la vuelta en nuestra economía 360. Hablaremos de China y la cooperación ganar-ganar. Zhao Lijian es portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China y dijo que el país va a continuar llevando a cabo una cooperación ganar-ganar con la comunidad internacional, manteniéndose comprometida con la política de apertura. Asimismo, indicó que China tiene un enorme mercado de 1.400 millones de personas y un completo sistema de apoyo industrial. Zhao también precisó que el país avanza activamente en la cooperación económica y comercial con el exterior. En ese contexto, el funcionario chino dijo que en el primer semestre del año, un gran número de empresas extranjeras continuaron incrementando su inversión en China y el número de proyectos con una inversión extranjera mayor de 100 millones de dólares alcanzó los 320. Zhao agregó que en el segundo trimestre de este 2020, el crecimiento económico del gigante asiático logró cambiar de negativo a positivo y los principales indicadores que obtuvieron un aumento restaurativo. España rechazó la decisión de los Estados Unidos de seguir imponiendo aranceles a los productos agroalimentarios del país. A través de un comunicado, los ministerios de Industria, Comercio y Turismo, de Agricultura, Pesca y Alimentación expresaron que el gobierno de Pedro Sánchez rechaza la decisión tomada por las autoridades estadounidenses de seguir imponiendo aranceles a los productos agroalimentarios del país.
El texto señala que el Ejecutivo español seguirá trabajando para lograr una solución negociada. Recientemente el gobierno de los Estados Unidos anunció que mantendrá los aranceles impuestos a la Unión Europea de un 15% a los productos de aviación civil de la compañía Airbus y un 25% de los demás, que en conjunto totalizan 7.500 millones de dólares. Sin embargo, Washington introduce pequeños cambios en la lista de productos objeto de gravamen. Se perdona a algunos de Grecia y también de Reino Unido y se incluyen otros de Francia y Alemania, pero no hay variaciones para los productos españoles. Sumamos otra información de España. Los médicos españoles advierten sobre próximo colapso sanitario. Esto lo titula así el portal web de nuestra casa televisiva Telesur. 9 sociedades científicas del ámbito sanitario de España advierten sobre el peligro de que se produzca un nuevo colapso de la sanidad a corto o mediano plazo, y todo esto debido al continuo y preocupante aumento de los casos de COVID-19 que se están registrando en las últimas semanas. Los médicos manifiestan que es imprescindible la adopción de nuevas medidas coordinadas, rápidas y eficaces, ya que esto estima que las tomadas hasta ahora no son suficientes para controlar la transmisión de la infección. Los autores de la nota también se dirigen a las autoridades para exigir unas adecuadas existencias de equipos de protección individual, así como los reactivos para la realización de las pruebas, los fármacos, los ventiladores y los recursos para proporcionar oxigenoterapia. El primer ministro de Irlanda, Michel Martin, afirmó que Londres y Bruselas comparten el deseo de lograr un acuerdo comercial antes de que finalice el periodo de transición del Brexit, el próximo 31 de diciembre. Las declaraciones de Martin se producen después de reunirse con su colega británico Boris Johnson, quien viajó a Irlanda del Norte para analizar esta situación de la pandemia actual del coronavirus en la región y también abordar con Dublín la salida de la Unión Europea. El premier irlandés subrayó que las partes coinciden en que la economía no puede sufrir un shock como el que está produciendo la actual pandemia del coronavirus, por lo que entiende que el impacto negativo que tendría un Brexit sin acuerdo o uno poco óptimo. Las reservas internacionales de Rusia registraron un aumento récord tan solo en una semana. El Banco Central de Rusia, a través de un comunicado, informó que las reservas internacionales de este país crecieron 1.5% hasta el máximo histórico de 600.700 millones de dólares entre el 31 de julio y el 7 de agosto pasado. Tal incremento, según esta entidad financiera, es debido a la reevaluación positiva del tipo de cambio y al aumento de los precios del oro. Las reservas internacionales de Rusia crecieron en 2019 18.3% y para el 1 de enero de este mismo año se estimaron en 554.400 millones de dólares. La Agencia Internacional de Energía rebaja su previsión de la demanda de petróleo en 2020 a 91.9 millones de barriles diarios. Esto lo titula puntualmente el portal web Sputnik. La Agencia Internacional de Energía rebajó su previsión de la demanda mundial del petróleo para este año en 140.000 barriles diarios, hasta 91.9 millones de barriles al día. El texto subraya que la revisión de la baja del pronóstico de la AIE refleja el estancamiento de la movilidad, y esto se debe a que el número de los casos de coronavirus sigue siendo altos, así como la debilidad del sector aéreo. La AIE espera que la producción de petróleo en los Estados Unidos caiga para finales de año en 2.2 millones de barriles diarios, lo que será una caída récord. Pasamos de inmediato a revisar los indicadores petroleros al cierre de la jornada de este jueves. La relación de WTI, intermedio de Texas, 42.62 dólares el barril, ha perdido 0.05 centavos de dólar. Sumamos Brent de referencia en Europa, 45.34 dólares el barril, pierde 0.09 centavos de dólar. Y por último tenemos el crudo PET, 45.08 dólares y tiene una baja de 0.13 centavos de dólar. Con estos indicadores ponemos punto final a esta emisión de Impacto Económico. Como siempre, la invitación para que siga todas nuestras redes sociales. A todos muchas gracias. Hasta la próxima.